Buenas muchachos, bienvenidos una vez más a una clase de biología correspondiente a la parte 2 de Introducción a la Biología sobre el tema características de los seres vivos. Ya esta clase ya la vimos. Este video es más que todo para reforzar los conocimientos, para aclarar dudas y para explicar cosas que no haya dado en clase, para que aprendan un poco más sobre este tema. Y sin más preámbulo, bueno, comencemos. Ok, antes de comenzar a hablar sobre las características de los seres vivos, tenemos que saber qué es un ser vivo. Ok, entonces son aquellos organismos complejos que están formados por una o más células y que tienen la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida. Ok, entendiendo esto, podemos decir cuando un organismo está vivo o no. Ok, recuerden, organismos complejos conformados por una o más células capaces de desempeñar las funciones básicas de la vida. Las funciones de los organismos, digamos que van a cumplir o van a obedecer leyes de la física y las leyes de la química. Sin embargo, los organismos son diferentes de la materia inerte o inanimada. Entonces, los seres vivos tienen unos sistemas ordenados jerárquicamente con nuevas propiedades que no se han observado nunca en la materia inanimada. Entonces, los seres vivos, los organismos vivos, van a presentar una serie de propiedades que les confieren ciertas cualidades conocidas como las características, que las vamos a desarrollar cada una de ellas, y que en definitiva no existen en los sistemas inanimados o inertes. ¿Y cuáles son las características de los seres vivos? Pues son muchas, son variables dependiendo de la bibliografía o la literatura que consulten, pero básicamente son 7. Con que se sepan estas 7 características para el examen o para en general sobre este tema es más que suficiente. Dentro de las primeras características tenemos los seres vivos tienen una estructura organizada compleja. ¿Ok? La segunda característica es que los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materiales del exterior y lo transforman. La tercera característica es que los seres vivos tienen la capacidad de autorregularse. La cuarta característica, los seres vivos tienen capacidad de crecer y desarrollarse siguiendo un programa genético. Esto es más de lo mismo que vieron en el colegio, que vieron en el liceo, de que no, todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Bueno, estas son las características, pero vamos a desglosar más a detalle cada una de ellas. Entonces, la cuarta característica, los seres vivos tienen capacidad de crecer y desarrollarse siguiendo un programa genético. La quinta característica, los seres vivos tienen capacidad de responder a estímulos del medio ambiente. Los seres vivos, dentro de la sexta característica, se reproducen utilizando una huella molecular llamada ADN. Recuerden que el ADN es la biomolécula en donde se encuentra contenido el material genético de los seres vivos. La séptima y última característica, los seres vivos tomados como un todo tienen capacidad de evolucionar. ¿Ok? Recuerden que evolución va a ser la unidad 3 y la vamos a desarrollar más a detalle. Es un tema muy interesante, muy bonito, y espero que cuando veamos esa unidad aprendan muchas cosas. Ok, la primera característica, organización compleja. Ok, recuerden que toda función vital tiene su explicación en la estructura y funcionamiento de la célula. Ok, la célula es unidad estructural funcional de la vida. Por eso la unidad de organización de los seres vivos es la célula, cuyas propiedades están sustentadas en función de sus componentes, responsables del desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. Esto van a estar contenidos o la van a conformar ácidos nucleicos, aminoácidos, enzimas, hormonas y los componentes membranosos, que son macromoléculas, que están ausentes en la naturaleza no viva. Entonces aquí vamos a tener un núcleo, esta es la célula, y todos los organelos y toda la membrana celular, todo lo que conforma una célula. Esto lo van a ver más a detalle en biología 2,
cuando estén por allá, y van a entender que las células son muy complejas y sus estructuras cumplen cada una de ellas una función en particular. Entonces la célula es la parte más simple de la materia viva, capaz de realizar todas las actividades necesarias para la vida. Ok, digamos que la célula pues va a ser de dos tipos, procariota, eucariota. Dentro de la eucariota vamos a tener que una célula animal, una célula vegetal. En lo que es la célula animal, bueno, vamos a ver que cumple con ciertas características que son más complejas. La célula vegetal con su pared celular y las células procariotas, que generalmente son bacterias. Pero esta división no es tan simple, es más compleja que esto. Hay ciertos organismos y también algas que van a ir incluidas dependiendo de una u otra y de su estructura. Entonces quiero que sepan que esto es más complejo de lo que parece. Pero por efecto de la clase lo que necesito es que sepan esto. Entonces, algunos de los organismos más simples, como las bacterias, son unicelulares, es decir, consta de una sola célula. Por el contrario, el cuerpo de un ser humano o el de un árbol, como el roble, que estamos hablando ya de células vegetales, están formadas por miles de millones de células. Entonces, estos organismos van a ser pluricelulares complejos. Los procesos del organismo entero dependen del funcionamiento coordinado de las células que lo constituyen. O sea, aquí vamos a tener una célula eucariota con su núcleo, su membrana plasmática, sus estructuras internas, una célula vegetal con su pared y las bacterias. Ok, característica número 2 de los seres vivos: obtención y transformación de materia y energía. Estamos hablando de ¿qué? Del metabolismo. Entonces, lo que vimos en clase, lo que era el anabolismo, tenemos que incluye reacciones químicas de construcción, ¿ok? De construcción. Entonces, la unión de moléculas sencillas se va a obtener moléculas complejas. Entonces, en esta fase, al fusionarse las moléculas, se forman entre ellas enlaces químicos, de manera que en dichas reacciones se va a acumular la energía, ¿ok? Entonces, fusión, formación, construcción. Esto es el anabolismo. El catabolismo va a incluir reacciones de desdoblamiento o degradación de moléculas complejas a moléculas más simples. Entonces, ¿esto qué implica? Implica ruptura de enlaces y liberación de energía, ¿ok? Que será almacenada en las moléculas del ATP para ser utilizada en las funciones celulares de la vida. El ATP es el adenosín trifosfato, y ustedes lo van a ver más adelante, creo que en biología 2, en bioquímica, por allá, sobre lo que se puede hacer con el ATP en las funciones celulares. Este es el cuadrito que les di en clase con respecto a anabolismo, catabolismo, lo que hace uno y la otra. Básicamente el anabolismo, recuerden, fase de construcción, ¿verdad? Catabolismo, un proceso que descompone moléculas grandes del cuerpo en otras más pequeñas. ¿Qué moléculas produce el anabolismo? Básicamente, un ejemplo sería las proteínas. El catabolismo, los aminoácidos. Ok, esto lo van a ver más adelante. Energía, en cuanto al anabolismo, va a consumir energía. Recuerden que el anabolismo construye, ok, requiere energía para hacer todos estos procesos. El catabolismo va a producir energía, ok, que va a ser almacenada. La reacción, ¿qué tipo de reacción va a ser el anabolismo? Esto no es importante que lo sepan, pero es por lo menos que tengan la idea de que esto existe. Una reacción endergónica quiere decir que no es espontánea y consume energía. Recuerden, el anabolismo consume energía, entonces va a ser una reacción de tipo endergónica. Y el catabolismo va a ser una reacción de tipo exergónica. ¿Qué quiere decir reacción de tipo exergónica? Que va a ser espontánea y va a generar energía. Ok, fase, recuerden, la fase que hace el anabolismo es una fase constructiva, catabolismo una fase destructiva. En cuanto al ATP, anabolismo requiere ATP, el catabolismo va a liberar ATP.
Las rutas metabólicas que cumple el anabolismo generalmente son rutas divergentes, ¿ok? Y el catabolismo, rutas convergentes. Cuando vean por allá en bioquímica van a ver que en distintos procesos metabólicos hay rutas que son divergentes o convergentes. Hormonas. El anabolismo se va a ver en lo que es el estrógeno, la insulina, la hormona de crecimiento, la testosterona. El catabolismo, adrenalina, cortisol, citocina, glucagón, todo esto. En cuanto al anabolismo, se va a ver en la síntesis de proteínas y en la fotosíntesis. El catabolismo en la digestión y la respiración celular. Entonces, esto es lo básico, por lo menos para que entiendan cuál que va en un proceso y qué va en el otro. Tercera característica de los seres vivos, autorregulación o homeostasis. Entonces todos los organismos necesitan mantener su ambiente interno y externo en equilibrio, ¿ok? Es decir, estable, aún en condiciones externas que cambien en forma drástica. Entonces esta condición se va a denominar homeostasis. La regulación de la temperatura corporal en el ser humano va a ser un ejemplo de este mecanismo homeostático. Entonces, ¿qué pasa en el ser humano, por ejemplo, con este ejemplo de regulación de temperatura corporal? Entonces, recuerden que nuestra temperatura normal va a oscilar entre 36 y 37 grados Celsius, ¿ok? Entonces, nosotros en nuestro cerebro vamos a tener lo que es el hipotálamo. Y en hipotálamo va a tener una parte anterior y una parte posterior. ¿Ok? Y entonces, ¿qué función cumple la parte anterior o posterior del hipotálamo? En el caso del frío, cuando hace mucho frío, tenemos que el hipotálamo en su región posterior va a crear una especie de respuestas para permitir que nuestro cuerpo ante tanto frío no caiga en hipotermia. ¿Ok? Entonces, básicamente el hipotálamo va a funcionar como un termostato que se va a activar ya sea cuando haga frío o cuando haga calor. Y entonces, ¿qué pasa con este hipotálamo en su región posterior cuando hay frío? Va a permitir que haya respuestas corporales ante el frío para evitar la hipotermia, como cuáles, bueno, vasoconstricción de capilares de la piel para conservar el calor, piloerección, es decir, cesa la secreción de sudor y los pelos se levantan atrapando el aire aislante, los vellitos de la piel. Entonces, ¿qué pasa ahora en el caso contrario? Cuando hace mucho calor, entonces vamos a tener que la región anterior o ventral del hipotálamo básicamente va a disipar el calor. Está haciendo mucho calor y entonces hace el efecto contrario. Si hay frío, que hay vasoconstricción de los capilares, cuando hace calor va a haber vasodilatación. Los capilares se van a dilatar cerca de la piel para perder el calor del medio ambiente. Y las glándulas sudoríparas comienzan a secretar, causando pérdida de calor por evaporación. Entonces, esto tan simple lo logra hacer nuestro cuerpo y algunos organismos complejos para regular la temperatura. Este es un ejemplo de homeostasis. Cuarta característica, crecimiento y desarrollo. Entonces, es de notarse que el desarrollo se da junto con el crecimiento. ¿Recuerdan en clase cuando les pregunté que si crecimiento era igual a desarrollo? Muchos dijeron, no, profe, muy bien, no es igual. Entonces, crecimiento, esto se refiere a aumento en tamaño, en volumen. Y crecimiento es distinto al desarrollo porque el desarrollo es más que todo un aumento en la complejidad de las características secundarias de ese ser vivo. ¿Ok? Entonces se da junto con el crecimiento. Ok, entonces el crecimiento pues no es solo el aumento de volumen, sino de cambios en la forma y la apariencia corporal o estados mucho más drásticos como la metamorfosis de una mariposa o en una rana. En cualquier caso, este proceso va a involucrar la síntesis de macromoléculas específicas que está a cargo de la información genética. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que crecimiento y desarrollo se dan en seres humanos, animales, peces, y aquí tenemos la metamorfosis cuando ya está una mariposa adulta. Entonces aquí hay un cuadrito, bueno, una diferencia clara entre crecimiento y desarrollo. Crecimiento, aumento en tamaño
y en volumen, es decir, es cuantitativa, es algo que se puede pesar, se puede tallar. El desarrollo aumenta en complejidad y organización, depende de la edad y madurez de los ciclos y cambios ordenados. Es cualitativa, ¿ok? Características, cualidades. Aquí tenemos, por ejemplo, el de unas aves, el de la mariposa, que pasa por huevos, orugas, crisálida o pupa hasta llegar a una mariposa. Ok, esto es algo que no va para el examen, pero es bueno que lo vayan aprendiendo desde ahorita para cuando vean anatomía patológica, histología, vean las diferencias que puede haber en una célula en cuanto a la forma de organizarse. Entonces tenemos aquí unas células sanas, ¿verdad? Y tenemos el caso de atrofia. Imagínense una persona que ha tenido una parálisis de los miembros inferiores y ya no puede caminar. Entonces, si no va a una terapia adecuada, sus músculos, las células musculares, van a sufrir una atrofia, ¿ok? Que es la disminución del tamaño celular. Ahora puede ocurrir el caso contrario, luego de esta gente, estos chicos que van al gimnasio, como aquí tenemos a Hulk y a Arnold Schwarzenegger. Aquí tenemos una hipertrofia muscular, que es el aumento del tamaño de la célula, ¿ok? Aquí tenemos lo que es hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del número de las células en un tejido. No es igual decir aumento del tamaño de la célula que decir aumento del número de las células. Entonces a esto se refiere cuando dice hiperplasia. Metaplasia, bueno, aquí son células normales que van a tener unas células que van a ser reemplazadas. Displasia, aquí una proliferación desordenada sobre un tejido primario o metaplasia. Neoplasia maligna, anaplasia, falta de diferenciación celular. Aquí ya estamos hablando ya de patologías celulares, ¿ok? Cuando usted vaya más adelante, usted va a ver que se puede diagnosticar ya con este tipo de células. Ok, y en el caso de, por ejemplo, actividad física, esas personas que son deportistas, atletas, va a haber también cambios, por ejemplo, en el corazón, una remodelación celular fisiológica, ¿verdad? Entonces tenemos lo que son adaptaciones celulares al ejercicio. Tenemos que el tamaño, una adaptación del tamaño del corazón, el volumen de los miocitos. Miocitos son células musculares, ¿ok? Aumento de las cavidades, cambio proporcional de las paredes, activación de células madre cardíacas, función cardíaca reversible. Ok, esto es lo que pasa cuando alguien hace mucho ejercicio, pero es reversible. Ahora, cuando hay una remodelación patológica, bueno, aquí sí, esto es debido a enfermedades como diabetes, hipertensión, infarto de miocardio, etcétera. Entonces estas adaptaciones van a ser patológicas. Aumento en el tamaño del corazón, volumen de los miocitos, paredes de cardiovasculares finas, muerte celular con reemplazo por fibrosis, disfunción de células madre cardíaca, disfunción cardíaca, y es irreversible. Generalmente este tipo de cambios no son reversibles. Entonces, una vez que ocurre el daño, es muy difícil que vuelva a su estado original y pueden tener tratamiento, sí, pero no, el corazón no va a volver a su forma original, y una vez que hay un daño es muy difícil que vuelva a estar bien. Entonces, por eso es importante prevenir estas enfermedades. Esto ustedes lo van a ver es cuando estén más avanzados, muchachos, pero es para que vean que no es igual crecimiento y desarrollo. Entonces aquí recuerden, crecimiento puede ser crecimiento a nivel celular también, y existen ciertos términos para esto. Ok, quinta característica de los seres vivos: capacidad de responder a estímulos. Ok, entonces los animales han desarrollado durante su proceso evolutivo órganos sensoriales y sistemas musculares que permiten identificar y responder a estímulos físicos y químicos externos e internos. Los estímulos que pueden producir una respuesta en casi todas las plantas y animales son cambios de color, intensidad o dirección de la luz, variación de temperatura, la presión o sonido,
cambios de la composición química de la tierra, el agua, el aire, básicamente todo lo que está a su alrededor. Entonces, en algunos animales como los saltamontes, las aves, van a tener en sus ojos fotorreceptores, ¿verdad?, que les va a permitir distinguir lo que es la luz. En los tiburones, en algunos animales van a haber quimioreceptores, ¿ok? Ya sea en sus orificios nasales, en antenas. Otros serían mecanorreceptores, como para el sentido de orientación. En el caso de los gatitos van a tener los bigotes, en las ranas en el oído y así. Termorreceptores, las serpientes van a tener los orificios que van a poder decir cuando está algo caliente, frío. En algunos insectos en las antenas. Entonces estos son capacidad que han desarrollado los seres vivos para responder a estímulos del medio ambiente. Entonces, en el ser humano y otros animales superiores, algunas células del cuerpo están muy especializadas y van a responder a ciertos tipos de estímulos. Por ejemplo, los bastones y conos que se encuentran en la retina del ojo van a responder a la luz. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un gatito, que tenemos el estímulo, que en este caso sería la luz de una linterna. Vamos a tener un receptor, que sería el ojo del gatito. Él va a tener en su cerebro un centro nervioso que va a captar esa luz y va a generar un efecto muscular y un efecto glandular. Entonces la pupila va a ser miosis o midriasis dependiendo del estímulo que esté recibiendo. ¿Ok? También van a haber estímulos en lo que es la nariz, en las papilas gustativas, estímulos químicos, las células de la piel, especiales de la piel, cambio de temperatura o presión. Entonces son variados. Ya en el caso de animales inferiores y plantas, no van a responder a estímulos, no, todo lo contrario, ellos también van a responder a ciertos estímulos. Entonces pueden faltar esas células especializadas, pero el organismo entero va a responder al calor o al frío o a algunas sustancias químicas o a la luz, acercándose o alejándose. Entonces van a haber plantas que van a preferir estar cerquita de la luz, ¿verdad? Algunas plantas van a querer crecer hacia donde haya humedad. Entonces esto van a hacer lo que es la capacidad de los seres vivos de captar estímulos del medio externo y elaborar respuestas adecuadas. Entonces, en el caso de las plantas vamos a tener nastias, los tropismos, que es como la afinidad por cierto tipo de cosas. En este caso el fototropismo, las plantas crecen hacia la luz. Gravitropismo, las raíces crecen hacia abajo, fuerza de gravedad. Hidrotropismo, las raíces buscan siempre crecer buscando la zona húmeda de la tierra. Cambios estacionales, esto no lo voy a preguntar para el examen, pero para que sepan que esto existe. Entonces lo que necesito que sepan es que las plantas también cuentan con esta capacidad de responder a estímulos. Reproducción, sino más que es una de las características más importantes que tienen los seres vivos, ¿ok? Más sorprendente, y es su capacidad de autorreproducirse, de un ser vivo, de poder transmitir la información genética a su descendencia y así generar nuevos seres vivos con sus mismas características. Sin esta capacidad, básicamente los seres vivos no podrían persistir en el tiempo, generación tras generación. Esto implica básicamente la supervivencia de la especie. Entonces, los procesos para generar descendientes son variados. ¿Ok? Vamos a ver los distintos tipos de reproducción. Pero los resultados son los mismos. ¿Ok? Generar nuevos individuos. La diversidad de la vida sucede en parte porque los descendientes, aunque provienen del material genético proporcionado por los padres, por lo general son algo diferente. ¿Ok? Y los mecanismos por medio de los cuales los rasgos pasan de una generación a la siguiente, valiéndose de una huella genética contenida en la molécula de ADN, recuerden eso, producen estos descendientes variables. Ok, aquí tenemos un cuadrito sobre los tipos de reproducción. Recuerden, lo vimos en clase, tipo de reproducción asexual, tipo de reproducción sexual. El tipo de reproducción asexual generalmente es un progenitor y no va a requerir células reproductoras especializadas. Recuerden, los gametos, las células haploides.
También tenemos unas copias genéticamente idénticas, ¿ok? Aquí en la reproducción asexual, los descendientes son genéticamente idénticos a su progenitor. Otra característica, una reproducción que va a ser simple, directa, rápida, ¿ok? Y las mutaciones se manifiestan inmediatamente, es decir, la evolución va a actuar con rapidez. En el caso de reproducción sexual, vamos a tener que van a estar dos progenitores, un padre y una madre. Aquí sí van a intervenir las células especializadas haploides, los gametos. Okay, aquí va a haber unión de dos gametos para formar un cigoto con material genético de ambos padres. Aquí hay un error, dice ambas madres. Ok, pero es de ambos padres, papá y mamá. Ok, para poder generar un individuo genéticamente único, diferente a sus padres. Aquí las mutaciones a menudo no se expresan inmediatamente, sino a lo largo del tiempo. Entonces aquí estamos hablando de que la evolución va a ser más lenta. ¿Ok? Pero lo bueno de este tipo de reproducción sexual es que multiplica las variaciones y posibilita un proceso evolutivo más rico y diversificado. Aquí hay otro cuadrito, más de lo mismo, interviene en la sexual un solo progenitor, no necesita células especializadas, divisiones por meiosis, este es un tipo, por mitosis, perdón. Este es un tipo de reproducción asexual, mecanismo más rápido, mejoramiento estable. En la reproducción sexual intervienen dos progenitores, gametos por meiosis. El nuevo individuo no es genéticamente idéntico al progenitor, hay una mezcla de información genética. El mecanismo es más lento y mejor en ambientes variables. Y este es el cuadrito que les di en la clase. Es básicamente lo mismo, lo único que aquí se anexa es que todos los individuos son iguales. En la reproducción asexual no existe una variabilidad. La especie puede desaparecer ante condiciones adversas del medio. En la reproducción sexual, todos los individuos son diferentes, alta variabilidad. La especie puede sobrevivir ante condiciones adversas del medio. En la reproducción asexual es propia de organismos unicelulares, así como hongos, plantas y animales sencillos. Y en la reproducción sexual es propia de organismos pluricelulares, ¿ok? Y da mayor complejidad como las plantas y animales, incluso el ser humano. Entonces, la reproducción asexual puede ser muy rápida. Chévere, esto es una ventaja para muchos organismos. Les permite desplazar a otros organismos que se producen más lentamente. Entonces, las bacterias, por ejemplo, mediante fisión binaria se pueden dividir varias veces por hora. En condiciones ideales, 100 bacterias se pueden dividir para producir millones de células bacterianas en tan solo un par de horas. Bien, hasta ahí. Sin embargo, la mayoría de las bacterias no viven en condiciones ideales. Entonces, la pregunta es ¿por qué si la reproducción asexual es más rápida, evolutivamente también es más rápida, aparte de ser más rápida, es ventajosa si se quiere repoblar un área? ¿Por qué nosotros no nos reproducimos de forma asexual? ¿O por qué los organismos complejos en general no se reproducen de forma asexual? Pues es sencilla la respuesta. Básicamente es porque la selección natural y la evolución no funcionan de esa manera. Nosotros tenemos que tener en nuestro ADN, en nuestra información genética, ciertas características que nos ayude a resistir cambios del medio ambiente, a poder adaptarnos mejor. Si no contamos con estas características, no habría la supervivencia de la especie. Entonces, recuerden que es importante que exista una variabilidad genética para poder resistir estos cambios y poder evolucionar. Entonces, la selección simple, la selección natural, no funciona de esa manera y por eso no nos reproducimos de forma asexual. Ok, tipos de reproducción sexual. Aquí estamos hablando ya de los tipos de reproducción sexual. Básicamente son dos tipos, externa e interna, o indirecta o directa. Externa, ¿qué les suena de que un tipo de reproducción sexual sea externa? Pues que los gametos femenino y masculino se van a fusionar fuera del cuerpo, ¿okay? Fuera del útero en el caso de la hembra. Entonces, fuera del cuerpo, ¿ok? Los tiempos de liberación de los gametos deben coincidir porque el tiempo de vida de esto es corto.
Este problema se resuelven básicamente con los patrones elaborados de comportamiento como cortejo sexual. Ejemplo, las esponjas de mar, moluscos, peces, anfibios. Entonces ocurre fuera del organismo y es al azar. Tenemos las ranas, esponjas, medusas y la mayoría de los peces. Y la reproducción sexual interna o directa, pues la más conocida, ¿verdad? El macho va a depositar sus espermatozoides dentro del aparato reproductor de la hembra. Así, ambos gametos quedan protegidos de los depredadores y de los riesgos que representa el medio externo. En el caso del tipo de reproducción externo, se corre el riesgo de que puedan haber depredadores o ser afectados por el medio ambiente. En la interna directa no ocurre este riesgo. Esta es propia la reproducción sexual interna de mamíferos, aves, reptiles, salamandras, insectos, algunos gusanos, pulpos y moluscos. Ok, ahora vamos a tener las modalidades en la reproducción sexual. Copulación gamética, ¿ok? Entonces, la reproducción sexual de los seres vivos puede ser generalmente biparental, es decir, un papá y una mamá, ¿ok? Cuando los gametos masculinos y femeninos provienen de dos individuos diferentes, se realiza la unión de las dos células provenientes de dos individuos distintos y los descendientes son la mezcla de ambos progenitores que suelen ser morfológicamente diferentes y pertenecientes a sexos diferentes, macho y hembra, ¿ok? Entonces aquí tenemos las tres modalidades. Tenemos la isogamia, anisogamia y oogamia. La isogamia es de igual, ¿ok? Entonces los gametos que se van a fusionar son iguales en aspecto, tamaño y estructura. Los gametos que se forman son idénticos, por lo que no se distinguen anatómicamente cuál es el gameto masculino y cuál es el femenino. Son muy parecidos. En la anisogamia o heterogamia, es decir, desigual, ambos gametos son de tamaño diferente. Aquí se comienzan a marcar estas diferencias, aunque la estructura y el aspecto son muy similares. Vamos a tener que los gametos se distinguen porque el femenino va a ser más grande, un poco más lento, y el masculino un poco más pequeño. Ambos van a ser móviles, van a tener una especie de flagelo, pero básicamente es que el femenino va a ser más grande y un poco más lento, y el masculino va a ser más pequeño. Ya cuando entramos a la oogamia, que es un tipo de anisogamia, es un caso especial de anisogamia, aquí ya los gametos son completamente distintos entre sí. Los femeninos son más grandes, son inmóviles, y los masculinos van a ser más pequeños y su mecanismo de desplazarse se va a mantener, se va a preservar ese flagelo, ¿ok? Ahora vamos a entrar en lo que es el tipo de reproducción asexual. En la literatura o bibliografía hay muchos tipos de reproducción asexual y es súper variable, pero vamos a nombrar como los más importantes para la clase, ¿ok? O los que vimos en clase. Entonces, el tipo de reproducción asexual va a participar un solo individuo, ¿ok? La unidad reproductora puede ser una célula o un grupo de células, dando lugar a un individuo genéticamente igual al progenitor. En primer lugar, vamos a tener la división celular o fisión binaria, bipartición, ¿ok? No hay intervención de gametos, ¿ok? Pendiente con eso. Y se da a partir de un solo progenitor por factores bioquímicos específicos de la especie. Casos típicos son algunos organismos unicelulares como los protozoarios y algunas algas móviles. Entonces, ¿qué pasa aquí en lo que es la fisión binaria? La célula madre se va a dividir en dos células hijas exactamente iguales, ¿ok? Aquí ejemplos tenemos bacterias como la Escherichia coli, los protozoarios o parásitos, amibas, tricomonas. Recuerden lo que mencionamos en clase, el Plasmodium y todas sus variantes, Plasmodium vivax, falciparum, malaria oval. Ese Plasmodium, que es la malaria, el paludismo, también llamado paludismo, eso es un ejemplo de lo que pasa con división o fisión binaria. Y algunas algas unicelulares también pueden tener este tipo de reproducción asexual. Gemación.
Entonces aquí la célula madre va a formar una célula hija más pequeña que se desprende, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Entonces se forma una prominencia o una yema sobre el individuo progenitor o la célula madre, y esa prominencia o yema, al crecer o desarrollarse, se va a originar un nuevo ser que puede pasar dos cosas: o se desprende completamente o permanece con su organismo parental o célula madre, o organismo progenitor. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos aquí? Animales invertebrados, corales marinas, esponjas de mar, hidras de agua y anémonas. Entonces el ejemplo que vimos en clase fueron las hidras de agua. Tenemos una hidra de agua, ¿verdad? Se forma su prominencia o yema, que en algún punto va a crecer, va a desarrollarse y puede quedarse con su organismo progenitor o parental, o puede desprenderse totalmente. Esporulación, ¿ok? Espora. Entonces aquí el núcleo de la célula madre se va a dividir muchas veces formando una célula plurinucleada que va a originar numerosas células hijas. En algún punto esta célula madre se va a romper y va a liberar todas esas células hijas que van a ser idénticas a su progenitor. Entonces un ejemplo de esto van a ser las pteridofitas. ¿Recuerdan cuando les mencioné en la clase el pterodáctilo del dinosaurio? Pterodáctilo, ptero de forma de ala o pluma y dáctilo de dedos. Bueno, aquí tenemos las pteridofitas. Cada vez que ustedes lean la palabra fitas hace referencia a planta. Entonces, pterido, forma de ala o pluma, y fitas, planta. Entonces, plantas con forma de alas o pluma, es decir, los helechos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de esporulación? Pues los helechos, ¿ok? Entonces se reproducen por esporas al no contar con semillas, ni con semillas ni flores. Entonces se van a liberar estas esporas y se van a caer en el suelo y van a reproducirse, formar una nueva planta. La partenogénesis. Parteno viene de paterno, que quiere decir virgen, y génesis, así como en la Biblia, generación u origen. Entonces este va a consistir en el natural desarrollo de un nuevo ser a partir de un óvulo sin ser fecundado por un espermatozoide. Ok, imagínense que las mujeres fueran partenogenéticas, no necesitarían de un hombre para reproducirse. ¿Se imaginan eso? Bueno, pero en fin, entonces este es un caso típico, lo constituyen algunos organismos invertebrados, las abejas y otros insectos, por la acción de estímulos bioquímicos totalmente naturales. Se da en platelmintos, que son parásitos, que en crustáceos, en insectos como las hormigas. Las hormigas son partenogenéticas también. En anfibios, reptiles, raramente en peces y excepcionalmente en aves. O sea, esto es raro que ocurra, pero puede existir. ¿Ok? Ejemplos de esto, tenemos la forma parasitaria del nematelminto, el Strongyloides stercoralis. Este es un parásito. Por allá, cuando ustedes dan parasitología y les digan, no, mire, el Strongyloides stercoralis, ¿qué tipo de reproducción tiene? Ustedes ya están súper finos en esto porque van a saber que el Strongyloides stercoralis se reproduce por partenogénesis. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo. Ahora, la partenogénesis puede ser natural o artificial. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando es artificial? Bueno, ocurre cuando es inducida artificialmente por el hombre, se le conoce como clonación, ¿ok? O reproducción clonal o clónica, como ocurrió en Escocia con la oveja Dolly, la famosa oveja Dolly. La fragmentación. ¿Qué es esto? Bueno, es el más sencillo de todos los tipos de reproducción asexual. Aquí se forman nuevos individuos a partir de trozos, segmentos o fragmentos, ¿ok? De organismos que ya existían. Recuerden, fragmentación de fragmentos. Un ejemplo básico, o casi que ustedes colocan fragmentación y les salta a la vista la estrella de mar en todas partes. Entonces, el ejemplo clásico de fragmentación es la estrella de mar. ¿Qué pasa con la estrella de mar? Bueno, se puede ocurrir que la estrella de mar en una extremidad, un bracito, se fragmente, y de ese segmento, ese fragmento, se va a regenerar ese nuevo brazo, ¿verdad? Que perdió la estrella de mar, y del brazo que perdió, de ese fragmento que se perdió,
también se va a originar una nueva estrella. Entonces, a esto se refiere la fragmentación. Y la séptima y última característica de los seres vivos es la adaptación y evolución. ¿Ok? Entonces, todo ser vivo es capaz de adaptarse al medio y gracias a la información contenida en sus genes puede adaptarse mejor, y a la selección natural también, a este medio ambiente adverso que pueda surgir y evolucionar. Aquí les coloqué una imagen hecha por una inteligencia artificial en la que dice que supuestamente así vamos a evolucionar, así va a evolucionar la humanidad, supuestamente. Bueno, muchachos, igual lo que es evolución lo vamos a desarrollar en la unidad 3, y ya para allá vamos a desglosar este tema más a detalle. Saludos.